compartiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepoztlán. Viernes, por fin es viernes 25 de junio del 2021, las 3 de la tarde con 24 minutos. La temperatura en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, 20 grados centígrados, nublado con muchas probabilidades de lluvia, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook gbradio, YouTube gbradio, Twitter @gbradio2 e Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 55 58 96 12 30. Mil gracias por estarse ya comunicando con nosotros. Me preguntan aquí que si ya habíamos adelantado el programa y por qué. Quisimos hacer un programa diferente, un programa especial, amigos y amigas. Lo hemos hablado desde el día 7 de junio, en donde después de las elecciones se comenzaba a hablar de un narcoestado. Ya la CIA en Estados Unidos había dicho que un tercio de nuestro país estaba flagelado por el narco, y comenzaron a correr rumores fuertemente de que había habido un narcoestado en las elecciones. Tenemos un video del gobernador de Michoacán, de Silvano Aureoles, en donde da santos pelos y señales de lo acontecido en Michoacán, de lo que él dice fue una narcovotación, dando todos los pormenores. Queríamos dar inicio con este video, dura 43 minutos, es largo, por eso lo queríamos utilizar desde las 3:15 hasta las 4 de la tarde. Es tan pesado que nos está costando trabajo el descargarlo en la computadora para podérselo compartir a ustedes. Esa es la idea. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el narco en México, en donde es la primera ocasión, en los últimos 40, quizás 50 años, que ya se hablaba del narcotráfico. Obviamente era marihuana, era opio, pero no la cantidad de drogas que existen a la fecha. Siempre ha pasado, México ha sido un productor de marihuana, siempre. México había sido el paso de los narcóticos hacia los Estados Unidos, el primer consumidor de narcóticos en el mundo, siempre. Se había quedado el crimen organizado en nuestro país para controlar el narco, no desde Vicente Fox para acá. Había sido tan violento el narcotráfico y la delincuencia organizada como en estas fechas, no nunca. Habían habido cualquier cantidad de fraudes electorales, muchísimos por desgracia. Habían habido excesos de gastos de campaña con dineros oscuros y turbios, sí, desde hace 20 años, quizás un poco más. Se había hablado del que el narco estaba inmiscuido en las altas esferas del poder. No nos imaginábamos. Se había hablado de que el narco podría influir fuertemente en la designación
de candidatas y candidatos a un puesto de elección popular, nos quedaban algunas dudas. Habían habido tantos asesinatos de candidatas y candidatos a un puesto de elección popular, más que en estas elecciones del 6 de junio, no nunca. Vamos a ver de esos números. De eso quisiera compartírselos a ustedes, porque si llegamos a tener alguna duda de la influencia de los grupos del narco en esas elecciones, con eso lo despejamos. Y uno dice, bueno, van a haber nulidad de actuación de elecciones, quizás en Michoacán, quizás. Creo que ya no les daría tiempo para impugnarlo en Sinaloa, en donde a lo mejor existen indicios del mismo delito electoral que fue influido por el narcotráfico. Pero cuando vi este video, quise compartírselos a ustedes dentro del programa, porque quizás el decir, bueno, ya fue hace 19 días las elecciones del 2021, donde quizás hubieron una influencia que después del video y después de una entrevista que le hicieron al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en contra de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, no nos queda duda. Pero ahora la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué va a pasar con las elecciones presidenciales del 2024? ¿Qué va a pasar con las elecciones legislativas del 2024? Porque si ahorita decimos que estas elecciones fueron las más concurridas en la historia democrática de nuestro país, donde fueron a votar el 52.7%, siendo votaciones intermedias, que siempre se han caracterizado por no ser las más fuertes dentro del electorado, las presidenciales va a romper récord. Recordemos que las máximas elecciones que ha tenido nuestro país ha sido entre un 60 y un 65%. ¿Quién sabe cómo va a estar el día para el 24? O por temor, o por cansancio de esta administración. Ahorita no vamos a hablar del personaje central de este programa. Vamos a platicar qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que está pasando, donde el narco ya está involucrado de lleno en las elecciones. Agradezco a Mayela que nos esté viendo. San Pisa, buenas tardes, maestro. Mayela, buenas tardes. Lick, muchas gracias, Mayelita. Mari Miranda, hoy es más temprano el programa, por única ocasión. Mari, ahorita creo que ya se está terminando de cargar. Sí, ya falta poco. Ya falta muy poco para transmitírselos y después volvemos al programa, pero sí, hoy por única ocasión. Mayela, es un gusto estar con ustedes, comunidad Gisbert. Hombre, Mayelita, muchas gracias. Maldonado, George, saludos, Lick. A usted y todos los que vemos, que escuchamos en Facebook, su muy acertado programa, muchas gracias. Con temperatura de 42 grados en Coahuila y sigue incrementándose los casos de COVID. Seguimos la ciudad. Seguimos cuidando a nuestra manera, pues sí, es lo único que nos queda. Elisa Carson, buenas tardes, Elisa, muchas gracias. Elisa, Sam Pisa, comunidad Gisbert, muy bueno, muchas gracias a Sam. Gloria Inés, Lee Julio GBR, La Hora del Búho, gracias por tu programa, bendiciones para ti y demás, muchas gracias, Gloria. Mari Miranda, aquí en Omotepec, en la Costa Chica de Guerrero, está lloviendo. Aquí en este pueblo mágico no ha de tardar gran cosa. Mari, ha estado lloviendo con singular fe. Jorge Arredondo, un saludo. Mari Barraza, bonita tarde, Lick. Hoy empezó temprano.
por lo mismo, Mari, y quiero volverlo a repetir, está impresionante el video del gobernador Silvano Aureoles y quiero hacerles de su atento conocimiento que nunca fui un partidario de Silvano Aureoles, ¿eh? Siempre lo consideré un senador timorato y un gobernador timorato. O sea, que dijeran, fue un espléndido gobernador, no. Un gobernador más de tan bello estado, nada más. Pero aquí nos habla de los antecedentes, del que ustedes han de recordar muy bien, de la tuta. ¿Con quién comía la tuta? Con el gobernador. ¿Cuántas veces iba a la casa de gobierno? La tuta. Vemos cómo se fue involucrando la mafia hasta el grado de decir, el INE quita un candidato, meten a otro, muy cercano a las elecciones, y arrasa cuando no pudo arrasar ni en las diputaciones ni en las alcaldías. Suena muy raro, ¿no? Arrasa en la gobernatura y pierde en las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales. Eso es raro. Para mí es rarísimo. Mayela Lick, me gustaría que subiera un poquito el volumen. Ahí está todo. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte yo. Dice Mayela, hoy no me siento del todo bien, pero aquí acompañándoles. Muchas gracias, Mayela. Vicente Muñoz, un saludo. Mayela, ahí con Eliseo Gisbert. Muchas gracias, Mayelita. Marcela, buenas tardes, licenciado. Feliz viernes para todos y un gusto oírlo. El gusto es para nosotros, Marcela. Nereida, buenas tardes, Lick. Ya llegué, saludos, muchas gracias. Se escucha perfecto, perfectísimo. Ahorita nada más que me digan en cabina. Ya casi, ya falta poquito. Ya falta una cosa de nada. Vamos a ver este video, insisto. Considerémoslo un poco, porque el temor ya está. La duda que teníamos de que se había influido la delincuencia organizada en las elecciones del 6 de junio, pese a que el macuspano había dicho felicidades a la delincuencia. Me quiero imaginar por qué las felicitó. Ahora aquel día que me burlé yo, dice, bueno, ¿cómo que un presidente va a felicitar a la delincuencia organizada? Ahora lo entiendo. La felicitó, gracias por la ayuda. Conforme lo que vamos a escuchar de Silvano Aureoles, no me queda de otra más que decirles gracias por la ayuda. Pero, dice Marcela, ya vi el video y dice pura verdad. Es algo que ya sabemos, mientras Calderón le declaraba la guerra al narco, a todas luces es un narco gobierno. Sí, Marcela, pero en serio, yo lo escuché 2 veces. Ojalá y me hagas el favor de acompañarnos para analizarlo y decir, no, yo creo, y miren que soy mal pensado en la política. Y lo dije desde el día 7 de junio, 7 y el 9, que fue lo del búho. Me quedaban mis dudas, no quería yo agarrar y decir, sí, estuvo inmiscuido en el narcotráfico porque creí en ese momento que era precipitarme en algún tipo de comentarios tan delicado como es el decir que estuvo involucrado el narco de lleno en las elecciones de México en el 2021. O sea, todavía yo me quería negar. Yo no niego de que el macuspano se haya querido aliar con el mismísimo diablo, si era necesario, con tal de arraigarse en el poder. Pero no creí que tal ambición llegara a los extremos de decir a la delincuencia organizada, hagan lo que tengan que hacer. De llegar a las casillas electorales, amenazar a los encargados de la casilla y hacerlas firmar las actas en blanco, llevarse las boletas
para que ellos las firmaran en alguna otra parte, o las llenaran en alguna otra parte. A ese grado donde Mario Delgado, que no es nadie, porque es un senador con licencia, como consecuencia no tiene fuero, como consecuencia él no es un hombre público, él ahorita es un presidente de un partido, ya le dijo te vas a ir a la cárcel. Perdón, a Silvano Aureoles, que es gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, y este pinche ojos de sapo, ¿qué tiene que decir? Vas a ir a la cárcel, no, pinche bruto. Primero, se levantará la denuncia de las autoridades correspondientes por él o los delitos que presumiblemente hubiera podido cometer el gobernador cuando estaba en funciones. El Ministerio Público local o federal determinará si existen los elementos de prueba para consignar el expediente a un juez. Y el juez determinará si le da prisión oficiosa. Punto. De ahí, como hablan a lo puro pendejo, de ahí a decir, te va a tocar cárcel. ¿El presidente de un partido qué música toca en el grupo o qué? Ya su contestación de Silvano Aureoles no se hizo esperar. En donde dice, Mario Delgado y Marcelo Ebrard recibieron 1.200 millones de pesos. Cuidado también con Silvano Aureoles, porque si no sustenta su dicho, se le puede caer todo. Entonces, yo sí los invito, amigos y amigas, yo sí los invito a que vean el siguiente video, porque aquí nos pone María Sara Becerra, para el 2024 van a proponer a Ovidio para presidente, de verdad, no lo dudo. Ni yo tampoco, Ya llegamos a la conclusión. Primero, el macuspano va y saluda a la mamá del Chapo. Después, libera al hijo del Chapo. Después le dice, perdón, ya no le vuelvo a decir Chapo. Ya está el video, Ya no le vuelvo a decir Chapo. El señor Joaquín Guzmán lo era. Después ordena cerrar el centro de Culiacán para que en la catedral de Culiacán se celebre la boda de la hija del Chapo Guzmán. Perdón, ahora ya vemos quién manda en Palacio Nacional. Dice San Pisa, en esa ocasión cuando menos en Texcoco ni una policía estaba presente, menos un militar en las votaciones. Eso permitía muchas cosas. Sí, Sam, igual que en Tepozotlán. Si acaso vi una patrulla. Ya tenemos el video, amigos y amigas. Vamos a verlo, dura 43 minutos. Es largo, pero por favor, vamos a analizarlo y lo comentamos al término del mismo. Vamos a verlo. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludamos, gracias por estar aquí, al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Gracias, Silvano, buen día. Gracias por el espacio. No, al contrario, te quedan pues unos meses. El cambio de gobierno es el 1 de octubre, 100 días. Exactamente 100 días, porque el cambio es el 1 de octubre, es decir, yo concluyo, de acuerdo al periodo constitucional, el 30 de septiembre por la noche. Al día siguiente debe de protestar quien se quede al frente del gobierno del Estado. Bueno, y llegará, si no pasa nada con esta impugnación que hay, llegará un gobernador de otro partido, y la experiencia que hemos visto en el México en los últimos 10 años es cuando llega un candidato de otro partido, vienen las investigaciones, viene la dureza. A ver, Ciro, déjate platico un poquito del tema. Porque además tú conoces bien la historia de los años 12, 13, 14 de Michoacán. Michoacán ha vivido o vivió momentos muy complicados, que no fue fácil remontar ese periodo de mucha inestabilidad, de ingobernabilidad, de presencia muy descarada del crimen organizado, pues prácticamente como un gobierno paralelo.
¿Cuándo empieza esta situación crítica para el Estado? Me encanta este café. ¿Lo A hace final Areli? del sexenio de Lázaro Cárdenas Batel. Tú recordarás, todavía era presidente de la República el señor Vicente Fox, cuando sucedió aquel macabro suceso en Uruapan, donde fueron y Tiraron unas dejaron cabezas cabezas decapitadas. en una discoteca ahí en Uruapan. Ahí empezó a descomponerse y la presencia pues descarada, aguda del crimen organizado en la vida pública. También recordarás que fueron muy famosas aquellas imágenes donde estaba la Procuradora General de Justicia del Estado con Lázaro Cárdenas Batel en el concierto, en el Palenque, con el Tísico, con Carlos Rosales, en aquellos años. Bueno, luego termina Lázaro, todavía le tocó un año con el presidente Calderón, que fue aquella famosa imagen del 5 de diciembre del 2006, cuando llega el presidente Calderón a Apatzingán. ¿Te acuerdas de aquella imagen? ¿Cómo no? Que de ahí lo calificó el hoy presidente como el comandante Borolas. Bueno, ¿qué pasó en esa etapa? Bueno, que llega Leonel Godoy como gobernador del Estado. ¿Cómo llega Leonel Godoy a gobernador del Estado? Pues apoyado por la tuta. Digo, tanto que hasta pues su hermano sigue prófugo de la justicia. Tuta, un líder criminal, preso de la familia michoacana, luego de los caballeros A templarios. Lázaro Cárdenas Batel le entregaron una foto los órganos de inteligencia, donde estaba Leonel Godoy muy sonriente, saludando a la tuta en Arteaga, Michoacán, porque la tuta es de ese municipio. Pero entonces llega Leonel y empieza la descomposición muy descarada por la presencia del crimen organizado. A Leonel Godoy le balacearon a su secretaria de Seguridad Pública, recordarás, Sí. aquella camioneta con más de 2,000 balazos. Y la granada en la plaza de Michoacán, El granadazo 15 de septiembre del 2008. En la 2008. Plaza Melchor Ocampo, En cuando pleno grito, en plena ceremonia Leonel del grito. empezaba a dar el grito. Luego le asesinaron a un colaborador muy cercano. Bueno, a Lázaro le mataron al director de Seguridad Pública, Rogelio Zarazúa, que en paz descanse. Luego a Leonel también le privan de la vida a Manuel, un joven que colaboraba con él, que lo nombra subsecretario de Seguridad Pública, y lo asesinan en plena avenida Camelinas. Y viene el proceso electoral del 2011, tú recordarás. Pero muy bien. En aquella elección donde yo perdí la contienda, quedé en tercer lugar, por Iba cierto. Luisa María Calderón por Luisa el PAN. María Calderón, Y el ganador. Fausto Vallejo por el Fausto PRI Vallejo. y un servidor del PRD. En la mañana siguiente, en una conversación entre los tres candidatos, yo le dije al aire, con Loret de Mola, ahí está, debe estar registrado, cuando Fausto decía que él ya había ganado, le dije yo con mucha claridad, a ver, tú no ganaste, Fausto. A ti te impuso la tuta, otra vez la historia de la tuta, porque pues eran los poderosos caballeros templarios, ya habían emigrado de la familia michoacana a caballeros templarios. ¿Y qué pasó, Ciro? Pues que el crimen se metió hasta la cocina. Casa de gobierno, despachaban en casa de gobierno, palacio de gobierno. ¿Quién orquestó todo eso para que el crimen organizado pusiera o permitiera la llegada de Fausto Vallejo? Que por cierto, Fausto es un buen hombre. Pero ¿quién fue el perverso para armar eso? Otra vez Leonel Godoy y Jesús Reina. Recordarás que después, a la postre, Jesús Reina estuvo preso En Almoloya. en Almoloya, que por cierto, ahora andan juntos todos otra vez. Reina se va a Morena a ayudarles a cometer tropelías, porque es lo que le sale bien a Leonel Godoy y a Jesús Reina. Todo eso que se orquestó es obra de Leonel Godoy y Jesús Reina, que fue el que ha sido el periodo más oscuro, lastimoso para Michoacán, del 2007 al 2015. Leonel Godoy gobernó del 7 al 11. En febrero del 12
asume el cargo Fausto Vallejo, que luego se enferma Sí. y deja a Jesús Reina al frente del gobierno. Recordarás de aquella matanza, no sé, 20 y tantos productores de limón que vinieron a reunirse con Jesús Reina, la capital michoacana, y de regreso los emboscan en Cuatro Caminos, en Mújica, y los matan a todos. Esa historia todavía falta mucho por ver. ¿Qué pasa ahora, Ciro? Pues se repite la historia. Para mí fue el gran Llegaste reto tú y gobernaste todos estos años. estos años, haciendo el mayor esfuerzo para contener de que Michoacán no volviera a caer en manos del crimen organizado. Pero ahora, desde hace casi 3 años ya, pues la cosa cambió, porque ahora la política es abrazos, no balazos. Eso limitó severamente la capacidad, pero sabes que los estados, primero, no es nuestra competencia combatir la delincuencia organizada, es una facultad de la federación, así lo establece la ley. Pero resulta que ahora no, porque los delincuentes humillan a la Guardia Nacional, humillan a los soldados, a las Fuerzas Armadas, lastimosamente, porque tienen la instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué pasó hace algunas semanas en Aguililla? La base militar que está establecida ahí fue literalmente asaltada por los delincuentes. Obligaron a los soldados a tomar sus cosas y vergonzosamente los formaron y los corrieron de la base militar. Eso es indigno para un ejército que es leal sin duda y que tiene la admiración del pueblo de México, pero que esté sometido porque el presidente no quiere al ejército, no quiere a las Fuerzas Armadas. Acuérdate que insistía mucho en desaparecer al ejército. Pero hay 2 formas de desaparecer un ejército. Una, eliminándolo de las leyes, de la Constitución, desapareciéndolo, como él ha dicho, y la otra es anularlo y ponerlo a que maneje recursos y poco a poco irlo socavando, porque es lógico que si tienes al ejército... Cuando dices anularlo, ¿a qué te refieres? Pues a que lo tiene ahora, pues en todo. Lastimosamente un ejército que yo admiro y respeto, pues ahora los trae de albañiles, ¿no? O sea, todo... Qué duro, Silvano. Literal, Ciro. Entonces, esa condición es terriblemente preocupante para el país. Bueno, a ver. Yo te preguntaba que ya venía el 1 de octubre, pero bueno, pero es no la introducción que ha aquí. hecho Silvano. Tenemos que hacer una primera pausa. Y seguimos conversando con el gobernador de Michoacán, con Silvano Aureoles, qué pasó durante las elecciones, cómo vienen estos días finales, y también, cuando salgamos de estos temas, qué pasó ayer ahí en Charo. Así, En el tema de la ciudad Michoacán, con vacunación, sí, claro. ¿Por qué estaban vacunando muy bien y ayer una Y seguimos multitud? vacunando muy bien. Fue un Eran asunto... kilómetros de personas, pero hacemos la pausa y regresamos con todos estos Claro. temas con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Volvemos. Por sus comentarios, muchos comentarios, esto que acabas de decir, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, de que el presidente no quiere al ejército. Ahí están y los lo tiene testimonios. atado de manos. Lo tiene atado de manos. Y ahí están los testimonios cuando decía que él consideraba que había que desaparecer al ejército. Bueno. Entonces no lo puede... ¿En Michoacán lo tiene atado de manos? No, sí, claro. Entonces no lo desapareció, pero ahora lo tiene haciendo de todo menos la tarea constitucional que el ejército le corresponde. Y esa es una pena, porque si hay una institución que queremos los mexicanos y admiramos, es el ejército, la marina, nuestras fuerzas armadas, ahora sometidas a una política que los anula y que además los expone, los humillan, los maltratan, los corren, los apedrean. A ver, antes el ejército era una garantía. Entonces decían, incluso las empresas, prefiero un soldado
que 100 policías. Pero ahora... Pero bueno, el triste, presidente pero a dice ver, que ya se acabaron las masacres, Pero que ya no hay déjame- violación de derechos humanos, Bueno, que el ejército... acaba de pasar unas 2 días en Tamaulipas, digo, a ver, pero me regreso al tema, Ciro. A mí me costó mucho trabajo, pero saqué al crimen organizado de Casa de Gobierno y lo saqué de Palacio de Gobierno. Mi preocupación ahora es que va a regresar esa misma grupo al frente del gobierno. Yo lo saqué y durante 3 años dimos la batalla y la seguimos dando ahora solos, porque antes tenías el apoyo de la federación para hacerle frente de manera coordinada. Ahora no, porque la instrucción es no los toquen, porque asume que eso es la política Perdón, correcta. Silvano, con Juan Pero- Bedoya regresa el crimen organizado al Palacio de Gobierno de Michoacán. Si se confirma lo que hoy está sucediendo, el crimen organizado va a poner otra vez el gobernador. Es decir, Alfredo Ramírez Bedoya representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán, porque ellos lo pusieron. ¿Y tú crees que lo ayudaron a ganar nomás porque les cae bien? Esos te cobran todo. O sea, no hay manera de que no es una cuestión graciosa. Mira, ¿A qué te refieres con que el crimen ayudó al señor Ramírez Bedoya a ganar la elección? te voy a dar un documento para que tú veas con tus propios ojos. Vete al mapa. Es para nosotros. Ese es para ti. Vete al mapa, donde está el corredor del crimen organizado. Lo mismo que sucedió en el país. Todo el corredor del Pacífico Sí. lo gana Morena. ¿Y Sí. quién está atrás de Morena? El crimen organizado. Es lastimosamente... Imagínate, Ciro, ¿qué pensará el presidente de la República? ¿Qué pensará Andrés? Después de tanto que luchamos juntos por la democracia, por las libertades, por transformar este país, y que ahora su partido sea aliado de la delincuencia, del crimen organizado, porque en los hechos Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país. Silvano, Por eso creo, ¿Morena es un narcopartido? a cómo va, todos los, en Sinaloa levantaron más de 1,000 personas, Ciro. Desaparecieron a la operación política del PRI para que ganara Morena. Por eso, y regresando a Michoacán, estoy absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse, Ciro. Debe de anularse la elección de Michoacán, porque las michoacanas y los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno. Un gobernador, impuesto por el crimen organizado. Eso es muy lastimoso. Ahí que te enseñe Manuel, de los 14, 15 municipios. Vete al mapa. El mapa. De los 14 o 15 municipios que gana, de esos 14 municipios controlados y dominados por el crimen organizado, Morena gana en 13. Ahí te pasaste una gráfica donde dice el 76%, regrésate a la otra gráfica anterior. La gráfica. La anterior. El 76% de los votos que saca, ahí está la gráfica. Y no es que ande yo litigando porque no me toca. Llevo 3 meses Sí. sin decir nada. Sí. Pero porque yo sí respeto las reglas. Y me alejé incluso de alguna posición o algún comentario durante todo el proceso electoral. Dejé de salir a los medios para no interferir en el proceso electoral. Pero mira, esto es inaceptable. A ver, explícanos ese gráfico. Bueno, Por favor. de los votos que sacó Ramírez Bedoya, el 71.6% lo saca en esos 13 municipios
donde opera el crimen organizado. Y luego vete al municipio de La Huacana, querido Manuel. ¿Sabes cuánto saca Ramírez Bedoya en La Huacana? 83% de los votos. Y regresamos a donde expulsaron a los soldados. Donde expulsaron a los soldados, donde golpearon a los soldados. Donde se dio aquel enfrentamiento donde los con la humillaron. Policía Federal en 2009, que mataron a 12, 13 policías federales, y ganan con el 80% de los 83% de los votos. 83%. Casillas con 500-0. 500-0-0-0-0 para todos. Entonces, reitero, absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse. Y el primer convencido debiera ser el presidente de la República. Yo creo que si el presidente tiene la información correcta, va a coincidir conmigo. Él no puede permitir que tengamos narcogobiernos. Silvano, tú... ¿Cómo va a gobernar? Nunca te ha caracterizado la ingenuidad en la política, pero esta expresión de que el presidente va a coincidir contigo, si la tomamos literal, sería muy ingenuo. El presidente no va a coincidir contigo. Pero que no coincida conmigo, que vea los datos. A ver, si no, mira, ve esta, hasta la encerré en un círculo. El presidente que acusó a Calderón de que le había picado al avispero y había declarado la guerra, sí, en el mismo periodo tuvo 30,000 asesinatos. Sí. Peña, que cambió la política, tuvo 45,000. López Obrador lleva 75,000. Más del doble. Más, casi el triple de los que tuvo el presidente Calderón. Así es que eso de que le picó al avispero y nos dejó al país en guerra, y esos son solamente asesinatos vinculados al crimen organizado. No estamos hablando del 500,000 de muertos. 75,000. Sí. Ahí están las gráficas, sí, por sí, mes. Sí. Las Entonces, he visto. yo digo que la democracia y el Estado de Derecho de este país no puede permitir que el crimen organizado te ponga a los gobernadores. Si hacemos el análisis, yo te estoy dando los datos de Michoacán, pero si hacemos el análisis en todos los estados donde ganó Morena, es dramática la injerencia de la delincuencia para imponer a los candidatos de Morena. Algo parecido nos dijo el candidato de la Alianza, el señor Zamora, de la Alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa. Mario Zamora. Mario Zamora estuvo aquí la semana pasada. La semana pasada también estuvo aquí Alfonso Durazo, candidato ganador en Sonora, y nos dijo: no hay un solo caso probado de que la delincuencia los acusamos haya actuado en Sonora. Y ahora estamos en Michoacán. De narcocandidatos, no de tarugos. O sea, ¿tú crees que Alfonso te va a decir que sí le ayudó la delincuencia? No, pero dijo que no se podría documentar un Pues solo es caso. difícil, porque además, a ver, a los que le comentaba yo un ejemplo ahorita a mi paisano, A Humberto Padgett. Humberto, en Gabriel Zamora, el candidato, el actual presidente municipal, quería reelegirse por el PRD, no lo dejaron. Lo obligaron. ¿No lo dejaron los criminales? No lo dejaron los criminales a que se reeligiera porque querían que fuera por Morena. Pero como era electo por el PRD, pues no puede reelegirse por otro partido. Entonces le pusieron otro candidato de Morena. El PRD puso una candidata que la obligaron a renunciar a los días de que había sido asignada. Luego se puso otra y andaba haciendo campaña. 15 días antes de la elección le dijeron: guárdese en su casa y no salga. No tiene permiso de andar haciendo campaña. Y desde luego pues llegaron a correr los representantes de casillas. Entonces, Ciro. A ver, tenemos que hacer una pausa, ¿Otra? Silvano. Sí. Es que estamos en todo el país, Silvano, todos los cortes. Sí. Tiene que ser para Baja California y para Tamaulipas y todos. Y seguimos conversando con el gobernador de Michoacán, que nos ha dicho: Morena es un narcopartido y la elección en Michoacán debe anularse. Volvemos. Muchas gracias. Los comentarios que están surgiendo de esta entrevista con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. No es un ex gobernador, no es un candidato, es un gobernador en funciones. Lo va a estar todavía 100 días más.
¿Qué ha dicho Silvano Aureoles, entre otras cosas, hasta el momento? 1, Morena es un narcopartido. 2, el crimen ganó las elecciones en Michoacán. 3, por lo mismo, la elección de gobernador en Michoacán debe anularse. Entre otras cosas, frases esta mañana, repito, de un gobernador en funciones. Y que todavía va a estar 100 días en el cargo y que después de escuchar estas frases, también habría que decir, y que nada más va a estar 100 días más en el cargo. El 101 ya no va a ser gobernador, no sé cómo va a reaccionar. Es más importante, ¿no? Ciro, la autoridad después de defender esta posición. Voy a defender a mi Estado y voy a alzar la voz también por el país, porque esto que pasó en el país también debe de ser una preocupación mayúscula para las mexicanas y los mexicanos. Mira, el artículo del diario El País del pasado 19 de junio mostró lo que todos sabemos, que, por cierto, el presidente de la República, Andrés Manuel, debiera estar muy preocupado, porque a malas voces en el mundo, digo, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo dijo el lunes Michelle Bachelet. En su discurso inaugural, lo primero que expresó fue su preocupación por la violencia criminal en México durante el proceso electoral. Luego, esto que estamos visualizando, Ciro, es el peor escenario para México. Y yo creo, hago un llamado a ustedes, a los comunicadores, a las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los sectores en general de la población y a las mexicanas y mexicanos en general, que no permitamos que esto suceda. Si se concreta lo que vimos en las elecciones de 6 de junio del 21, les puedo adelantar que el próximo presidente de la República, en el 24, lo va a poner la delincuencia organizada. Eso sí, es una tragedia para México. Y no tengamos miedo. A mí me van a empezar a perseguir los esbirros del presidente después de que yo, por esta declaración que hago, porque lastimosamente el presidente usa, y no debería de hacerlo porque él se asume un progresista, demócrata, y que luchamos muchos años juntos, por cierto, en esa ruta, pero un hombre que tiene un prestigio, reconocimiento como profesional, Gers Manero, por ejemplo, el fiscal general de la República, lastimoso que esté al servicio de los caprichos del presidente para perseguir a sus críticos. Otro gran profesionista, ¿Tú crees Santiago que Nieto, el fiscal Gertz está al servicio del presidente López Obrador? pues anda persiguiendo todo lo que el presidente le dice y persiguiendo a los críticos del presidente. O sea, algún medio lo critica y luego ya anda la fiscalía pidiendo información de ese medio. O sea, ¿cuándo habíamos visto eso? Yo no sé que la fiscalía esté persiguiendo al Reforma o al Universal. Yo, por si ejemplo, dijera el clásico, ¿sí? Yo tengo otros datos. Ah, bueno, yo no sabía. No sabía. Un día platicaremos de eso, porque eso no se vale. O que tenga otro gran profesional, como Santiago Nieto, persiguiendo a todo el mundo para ver aquellos que no nos sometemos a su criterio, o que no le aplaudimos las cosas que a mi juicio no están mal, pues ya somos objeto de persecución. Pero no me importa. Voy a defender a mi Estado y voy a defender a mi país. México no se merece eso. Y lo que esperábamos era otra cosa, Ciro. Y yo no ando en ánimo, por cierto, y no por miedo, sino porque yo sí creo en la democracia y en las diferencias. Yo no ando en ánimo de confrontación con el presidente. Bueno. Pero esto no se puede quedar en un cajón o en... No andas en ánimo del presidente, pero dices Morena es un narcopartido. Pues yo creo que el presidente debe estar, y si no lo está, debiera de estar muy preocupado que el partido que él fundó, a través del cual llegó a la presidencia, por tercer intento, porque nosotros lo hicimos candidato 2 veces en el PRD, debiera estar muy preocupado, y si no lo está,
pues que se preocupe, porque ese partido está al servicio de la delincuencia. Manuel. Muchos comentarios, escribe también el expresidente Felipe Calderón, muy preocupante lo que denuncia Silvano Aureoles con Ciro Gómez. En Michoacán el crimen organizado decidió la elección a favor del partido Morena. Un tuit de Felipe Calderón. Pero muchas preguntas también, gobernador, en el sentido de por qué pensar que todos los que votaron en Michoacán, incluso en esos municipios, son narcos, ¿no? ¿Cómo presentar pruebas? No, yo no acuso a los votantes de narcos. Los narcos son los que los obligaron a votar por Morena. Bueno, no quiero darles más datos, y tengo audios, de cómo le están instruyendo a la gente que tienen que ir a votar por Morena. Que le saquen foto al voto, porque luego van a pasar a revisárselos. Sí. Te voy a mandar el audio, se lo voy a mandar a Ojalá, porque hemos buscado testimonios y la gente, y con razón, tiene mucho temor. Incluso, nos decía Mario Zamora de Sinaloa que no encontraba un solo abogado en todo el territorio de Sinaloa que quisiera presentar una denuncia por estos hechos, Ahí te lo va a mandar Julieta, un audio. No, pues la gente no quieren firmar las actas. A ver si no quieren firmar, a ver si podemos escuchar ese audio, si nos ayuda la producción del programa para ponerlo ahora mismo. Hacer las denuncias. No las quieren hacer. Pues en Michoacán tampoco hay abogados que quieran presentar las denuncias. Sí, ahí sí hay. Sí. Y bastante sólidas las denuncias que están haciendo. Pero yo invitaría, de verdad, a las mexicanas y los mexicanos a que estemos. Esta es una alerta y alarma lo que está sucediendo. E invito también al presidente a que, más allá de seguir con distractores como la consulta para enjuiciar a los presidentes o que la revocación de mandato, que se olvide de eso el presidente. La gente lo eligió, yo no voté por él, por supuesto, pero la gente lo eligió para que gobierne 6 años. Que deje a un lado los distractores y que se concentre a ver lo que está haciendo su partido y lo que está pasando en el país. Es la peor herencia. Él aspira a ser el mejor presidente de México. Pero cuando tú escuchas al presidente que le agradece a los delincuentes que se portaron bien, pues te duele el alma, porque sí se portaron bien, pero con su partido, con Morena, para hacerlos ganar en todos los estados. Eso es muy grave para México. Y seguramente también para los vecinos, porque esto, que México se encamine a ser un narcoestado, ya nos dijeron a estos vecinos que más del 30% del territorio lo controla el crimen organizado. Los vecinos son Estados Unidos. Estados Unidos. Nos dicen, el antecedente más claro que tenemos por lo pronto como auditorio, dice, es el caso de Nexos, una sanción de la función pública administrativa que está combatida y aparentemente la va a ganar Nexos, pero de ahí en fuera no hay claramente un ataque a medios de comunicación en cuanto a No hay ataques, hay investigaciones. Te digo porque yo tengo las pruebas de cómo andan persiguiendo información de aquellos medios que los critican. Bueno, pues es muy grave lo que has dicho esta mañana, Silvano. Y muy repito, serio. Morena es un narcopartido, dice el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Morena ganó las elecciones, más bien el crimen ganó. ¿Quiénes operaron la elección de Michoacán? ¿Quiénes? Leonel Godoy y Jesús Reina. Que por cierto, Jesús Godoy, diputado ahora en la próxima. Ahora diputado, que por cierto nunca se presentó en su distrito y gana de calle, pues cómo no, ya sabía quiénes lo iban a elegir. Entre ellos pues traía a su hermano prófugo de la justicia operando, ¿no? Entonces, ese es de verdad muy penoso. Y fíjate lo que estoy diciendo, y se los digo de frente, porque yo no les tengo miedo a estos bandidos. Entonces, Jesús Reina le anda pagando el favor a Morena y al presidente porque siente que es el que lo sacó de la cárcel. Un 24 de diciembre. Porque estaba preso por sus vínculos con la tuta. Entonces, ya ves que ahora las cosas son diferentes, entonces ya no somos como antes, ya no somos iguales. Ahora sí sacamos a los delincuentes de la cárcel para que anden en la calle al servicio del partido del presidente.
Pues vienen días duros para ti, Silvano. Lo que venga, Ciro, yo voy a llegar hasta donde tope. No les tengo miedo. Y yo no voy a permitir que mi estado querido regrese a ser gobernado por el crimen organizado. El 1 de octubre vas a dejar de tener fuero y ya vimos que bastaría con que una factura dudosa en la compra de... ¿Una interpretación, Ciro? Sí, una interpretación en la compra de, qué sé yo, A ver, si me de equipo de limpieza para la Casa de Gobierno. Con eso basta. Si me quieren meter a la cárcel, pues van a hallar cómo hacerlo. Ojalá y me metan a la cárcel. Si esa fuera la decisión del presidente, por decir la verdad, bienvenida. Tampoco me asusta. ¿Cómo que ojalá que me metan a la cárcel? Si por defender a mi estado me van a buscar algo para acusarme, bienvenido. No falta tanto para el 1 de octubre, Silvano. Cuando quieran. Manuel. Yo nada más me quedo con la duda insistente, perdón, gobernador, porque el hecho de pensar que este grupo político no llegue al gobierno, pues supondría que hay suficientes elementos que supongo que van a presentar, ya le pidieron la anulación de la elección, pero que pasan por dónde, gobernador. Pues esto es una ruta jurídica. A ver, primero pasan por el Tribunal Electoral del Estado, porque ya el órgano, electoral, culmina con el conteo de los votos y entrega las famosas constancias de mayoría, que acredita que eres presunto electo. Que eso ya no quiere decir ya nada, se entregó. porque además nosotros ganamos en Michoacán, fíjate, 15 distritos locales de 24. Ganamos 8 diputaciones federales de 12. Ganamos cerca de 70 municipios de 103. Qué casualidad que en la gubernatura hay una diferencia de 2 puntos, que además hay el doble de votos nulos, que la diferencia del presunto ganador con el segundo lugar. Entonces, no soy abogado electoral y ando yo litigando la elección, pero hay mucha materia. Ahí está el supuesto de la nulidad. Ese podría ser el supuesto de la nulidad. Entonces, estas reflexiones, Ciro y Manuel, amigos del auditorio, las hago porque Michoacán, y hablo por Michoacán, está en la ruta de regresar a su pasado más oscuro, más doloroso, que hemos vivido, de violencia criminal, de ingobernabilidad. Y yo creo que valientemente no debemos de permitir. Los michoacanos no queremos otro narcogobierno. Y en México no quisiéramos un narcoestado. Entonces, ¿dónde vas a estar el 1 de octubre, Silvano? en Michoacán, a las órdenes. No me voy a esconder y me voy a defender. Porque además he escuchado entrevistas del presunto que se asume ganador, Ramírez Bedoya. Qué ridículo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Qué ridículo. pues porque dice que ganó. ¿Dónde ganó? Y además empieza con amenazas de que me va a investigar y de que me va a auditar, que haga lo que quiera. Si por defender la libertad de los michoacanos y las michoacanas me amenazan, pues bienvenidas las amenazas, pero no me voy a callar. ¿Algo más, Manuel? No, me parece que no. Pues muchas gracias por estas frases, Gracias a ustedes por venir a dar esta 3 entrevista meses con nosotros. hacía que no aquí. hablaba yo con Muchas gracias. nadie de Sí, los sí, medios. sí. Hoy te agradezco esta oportunidad, agradezco, Manuel, Ciro, porque hay cosas que no se pueden dejar de lado, hacer como que no vimos. Yo podría... ¿Qué te dicen los militares? ¿Hablas con ellos? Sí, claro. ¿Qué te dicen los mandos No militares quiero destacados ser, en Michoacán? ¿cómo se llama? Discreto. Indiscreto, coloquialmente dicen balconearlos, pero hay mucha inconformidad en un sector muy amplio de los militares. Por la inacción. Por las ¿cómo órdenes los de no actuar contra Por las los órdenes de no grupos actuar. criminales. Y que los criminales los humillen.
Ahora los que andan a sus anchas son los delincuentes. ¿Otra vez? Y los malos, ¿Otra vez? ahora son nuestro querido ejército mexicano, si algo hace. La Guardia Nacional, el presidente presume la Guardia Nacional cada vez que puede, pero pues la tiene de adorno, porque no porque ellos no quieran actuar, porque Tienen órdenes. las órdenes son de no actuar. Pues muchas gracias Silvano. Suerte en estos Ciro. 100 días después de lo que acabas de decir. Vas a tener que seguir gobernando y necesitas recursos federales, dinero federal, vacunas que vienen del gobierno federal, apoyo para la seguridad. Te quedan 100 días. son Les muchos tocan días. las vacunas, es responsabilidad del gobierno federal, Sí. que por cierto también es otra tragedia, el tema de la salud. ¿Te acuerdas que ni era seguro ni era popular? Ahora estamos en el peor de los mundos, estamos ya terminando el 6º mes del año y no hay un solo medicamento que haya llegado, por lo menos a Michoacán, ¿Cómo? ¿no? Yo firmé la adhesión al INSABI porque era Sí. la nos gran acordamos, sí. maravilla. Íbamos a tener servicios de salud como en Dinamarca, como en Suecia, como... Ahora no hay un solo medicamento para los niños con cáncer. Deja el resto de las cosas. ¿Te quedas ¿Tenemos el audio? Están todavía trabajando Sí. en esa situación. Te puedes... Sabemos que tienes que irte. ¿Te puedes quedar 2 minutos más, 3 minutos claro. más? A ver si ya podemos le podemos escuchar ese... Para escuchar el audio Ese audio, ¿sí? Y aclaro, no es ninguna confrontación con el presidente. No, bueno. No, bueno, menos mal. Es alertarlo de lo que está pasando. Bueno. Y cuenta conmigo, por cierto. En el tiempo que me queda, yo dispuesto a ayudarle para combatir el crimen. El presidente, ¿no? El presidente. 8:57, hacemos una pausa y a ver si podemos recuperar ese audio, lo escuchamos y ya. Terminamos esta conversación con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Volvemos. De la mañana concluimos esta conversación con el gobernador de Michoacán, con Silvano Aureoles. Hay un audio, nos decía, que nos proporcionó el equipo del gobernador Silvano Aureoles sobre lo que ocurrió en el proceso. Un ejemplo. Un ejemplo de cómo... ¿De cuándo es esto? ¿Del día de las Del día elecciones? de las elecciones. Del día de las elecciones. ¿Y de qué parte de Michoacán es? De Mújica. De Mújica, vamos a escucharlo. Buenos días, compañeros. Se les avisa a todos, el mercado, sin excepción de ninguno, mañana se van a abrir las puertas a las 12 del día, siempre y cuando ya hayan votado todo por Morena. En la puerta va a haber vigilancia para ver que cada uno haya votado por Morena y tomarle una foto a cada uno de los votos, por favor. Si no, no pueden abrir. Va a haber gente que va a venir a revisarle su celular, sí, para que tomen las 4 fotografías de Morena, por favor. A las 12 del día se abre mañana, siempre y cuando ya hayan votado. Silvano. Gracias, Ciro. Bueno. Ya lo tienes tú, no. Sí. Es el análisis que tenemos. Pues Qué suerte, penoso. suerte para ti. Gracias. 100 días, todavía 100 días en el gobierno y nada más 100 días en el gobierno, como lo quieras ver. Sí, señor. Suerte y gracias. Gracias, Manuel. Gracias Gracias, al Ciro. gobernador. No, gracias, de Michoacán, gobernador. a Silvano Aureoles. Es lo que nos decían y los han platicado muchos, Ciro, sobre cómo se dirigió presuntamente el voto en zonas complicadas. No se diga, ahora vemos el caso de Michoacán, Sinaloa, por supuesto algunos otros estados, donde se pedía no solo comprobar el voto como en otras elecciones, porque no es ilegal fotografiar el voto, sino además a cambio de eso pues pasaba algo, ¿no? Y en otros casos, mejor no salir a votar, no movilizar a quienes notoriamente iban a votar por un partido de oposición a Morena, y eso es lo que se ha dicho, Ciro, eso es lo que se repite una y otra vez. Un ejemplo de en el caso de Mújica, efectivamente, donde las diferencias entre el señor Martínez Bedoya y Carlos Tello, pues eran en los 3 distritos de Mújica, pues más 63% en favor del candidato de Morena, más 83% en un segundo distrito, en La Huacana concretamente, y en Mújica, en ese distrito, 78% arriba, ¿no? Bueno, pues
vámonos a pausa. Vámonos a pausa. Gracias por los muchos comentarios por esta entrevista. Yo diría no muy común. No, hombre. No, totalmente inusual. Un gobernador diciendo que el partido del presidente de la República es un narcopartido. Que el crimen ganó las elecciones de Michoacán. Que las elecciones de Michoacán deben anularse. En fin, Silvano Aureoles por la mañana. Y en cualquier momento, si lo ponemos la entrevista a disposición en nuestras redes sociales, por supuesto también a disposición en la página de Grupo Fórmula. Por lo pronto hacemos una pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404. Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, precisamente nuestro sitio para que nos sigan. Amigos y amigas, más claro ni el agua. Qué valor, y hay que decirlo, qué valor de Silvano Aureoles, a como estamos viendo la situación criminal en nuestro país, que lo diga. Que sea tan claro, tan conciso y tan preciso. Ya no le llama de otra forma. Es un narcopartido. Comentábamos aquí en cabina, ay, los tuvo muy bien puestos, ¿eh? Le puede pasar cualquier cosa. Acordémonos lo que le pasó a la gobernadora de Puebla, ¿eh? Se cayó su helicóptero. Acordémonos lo que le está pasando al gobernador de Tamaulipas, a García Cabeza de Vaca, que le están buscando por donde quieran. Insisto, no sé si sea un santo o un delincuente. Pero eso lo hizo en épocas electorales, el pinche partido este de Morena, por órdenes directas del macuspano. Recuerden que ese partido no se mueve si no es por las instrucciones directas de este güey. ¿Qué falsedades dijo? Ninguna. De que en una caseta de 500 votaron por Morena. Nadie votó por ningún otro partido más que por Morena. Y aquí se abre a las 12 del día y tienen que traer la fotografía en donde las 4 boletas sean para Morena. Recordemos tristemente, yo siento, y perdón por los demás estados, pero siento que Michoacán es uno de los estados más bellos en paisajes de la República. Recordemos cuando estaba Godoy como gobernador, que se tuvieron que fundar con el doctor Mireles, que ya falleció, acaba de fallecer, el grupo para proteger a los agricultores. Recordemos que Michoacán es el estado con más producción de aguacate en el mundo. Y el segundo, de limón. Es un estado muy rico. De maderero, mejor ni hablamos. Es un estado muy rico. Los caballeros templarios. La cuota a los agricultores. O no salen los aguacates. Ese grupo paramilitar que se tuvieron que formar los propios ciudadanos porque la autoridad no hacía nada cuando era gobernador Godoy. Las autodefensas, al frente con el doctor Mireles, que por cierto estuvo en prisión. ¿Por qué? Porque el gobierno estatal no hacía nada. Entonces tuvieron que salir las autodefensas a decir, espérenme, si el Estado no hace nada, nosotros vamos a defender, porque si no vamos a perder todo. Donde le llegaban a pedir el 50% del producto del aguacate para los grupos delincuenciales. Y iba la tuta y se ponía de acuerdo con Godoy, como lo dijo el gobernador, en la Casa de Gobierno y en el Palacio de Gobierno. Narcoestado.
Recordemos, amigos y amigas, ese trágico 15 de septiembre del 2008. La verbena popular del Día de la Independencia de México. Una granada, no recuerdo a cuántos mató ahí en el centro de Morelia, Michoacán, cuando estaba supuestamente dando el grito Godoy. Varios muertos. Punto. Está la delincuencia organizada presente en Michoacán. Nunca ha dejado de estarlo. Pero ahora, casualmente, todo lo que es la franja del Pacífico es de Morena. Todo lo que es la franja en donde comanda Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. ¿Qué va a pasar con Silvano Aureoles? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Le van a buscar? Sí. ¿Le van a encontrar algo? No lo sé. Lo más seguro es que sí. ¿Va a ir a prisión? Creería que sí. ¿Por algo que hizo? Creería que no. ¿Que le van a encontrar? Le van a encontrar. No hay santos en la tierra. Lo felicito por el valor demostrado. Porque ¿cuántos gobernadores se agachan y no dicen nada? Pese a ser testigos de múltiples fraudes, hayan sido o no sufragados por el crimen organizado, llámese narcotráfico, o por otros intereses creados. Quiero ver a cuántos gobernadores brincan. Yo no he escuchado que otro brincara. Brincó Francisco García Cabeza de Vaca y le cayó la guadaña. Vamos a ver. Y sigue el frente. Y lo vuelve a ratificar el Congreso de Tamaulipas. ¿Dónde está Jalisco? Me pregunto. ¿Dónde está el independiente de Nuevo León? No hablo del gobernador electo. ¿Dónde está el Bronco, No tiene nada que perder. Va de salida. Al menos de que no quiera que le vayan a expurgar algo en donde no vaya a salir muy limpio. ¿Dónde están los otros gobernadores? Las otras gobernadoras. Así aquí también hubo fraudes. Aquí también estuvo involucrada la delincuencia organizada en el momento de la elección. ¿Dónde? Para eso queríamos a la Guardia Nacional, según el Macuspano, ¿no? ¿En cuántos municipios estuvo la Guardia Nacional? Muy pocos. El ejército mexicano mejor ni hablamos. Quizás en la Ciudad de México, donde le importaba mucho al Macuspano, que por cierto perdió, en el Cinturón Azul, que es la zona conurbada con la Ciudad de México, que era panista y después se convirtió en morenista, y que por cierto también perdió. Pero lo que hay que ponernos a reflexionar, amigos y amigas, esto ya pasó en el 21. Ya vemos que el Macuspano es capaz de eso y más. Nos quejábamos con Carlos Salinas, con Bartlett, del fraude electoral del 88. Pero a llegar a aliarse a tal grado con la delincuencia organizada para decir, no salgan a votar. Y si votan, quiero la fotografía de que votaron por Morena. O algo puede sucederles, ¿no? En Aguililla, Michoacán, no pusieron casillas. Pa' pronto. En donde dice Silvano Aureoles, corrieron al ejército. Punto. ¿Llegó alguna tropa adicional para defender a sus compañeros? No. Abrazos, apapachos. ¿Quién manda? La delincuencia organizada. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Qué va a pasar en el 24? No lo sé.
Dice María Sara, ¿la oposición en dónde está? Buena pregunta. Sarita, ¿dónde está? Hasta ahorita vamos a ver en el cambio de la legislatura, a ver en dónde está. Por lo pronto, ni PRI, ni PAN, ni PRD en sus dirigencias nacionales han hecho gran cosa de aspaviento. Porque si eso lo está diciendo un gobernador actualmente del Partido de la Revolución Democrática, me quiero imaginar que el presidente de ese partido lo sabe. ¿Qué ha dicho Zambrano? Me pregunto. ¿Ha dicho algo Zambrano? Hasta ahorita no. ¿En dónde está la oposición? No lo sé. Ya deben de llevar hasta las últimas consecuencias a los delincuentes para que no los extorsionen. Sarita, volvemos a lo mismo. Tienen la complacencia desde Palacio Nacional. Abrazos y no balazos. Hay que hacer encuestas para ver si se aplica o no se aplica la ley. Lo que pasó en Reynosa. Ay, cierto. Ahí iban disparando en pleno centro de Reynosa. Ya no iban tras un objetivo en específico. Iban disparando a quien iba caminando en la calle. Casualmente, Reynosa no es de Morena. Casualmente, Reynosa, Tamaulipas, no tiene policía municipal. Y uno dice, perdón, Reynosa, Tamaulipas. Del otro lado está Laredo, Texas. Y no hay policía municipal en la franja fronteriza. En una garita tan importante como la de Reynosa. Nuevo Laredo, es punto y aparte. Que es donde más pasan. Por Reynosa no deja de ser una garita importante. No hay policía municipal. ¿Para qué? Para que el macuspano, como lo dijo hace 3 o 4 meses, cuando el Universal sacó la cantidad de masacres, eran 52 o 53, y el pendejo se haya reído de las masacres. Para que haya una masacre se le denomina a 5 o más homicidios dolosos. Es una masacre. Y se rió, y ahí están los videos, en donde el macuspano se ríe. ¡Ah, miren lo que dice Reforma de las masacres! Vergüenza. Cualquiera que tenga 10 centavos de conciencia debería dar vergüenza que en el año 2021 maten a la gente en la calle por caminar. ¿Se ha hecho algo? Va a ser una atracción la federación. A ver, macuspano, no seas pendejo. Eso es una obligación. Si hubiera sido 2 muertitos, 3 muertitos, ¿no? Se lo queda el gobierno estatal. Cuando pasa a ser más de 5, se le denomina delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada es del orden federal. Punto. Pero este cabrón habla porque Dios es muy grande. Si no, rebuznaría. ¿Quién mandó a calentar la plaza? ¿Quién quiere la cabeza de vaca? Es muy obvio, el macuspano. Sarita, tan es obvio que ahora el nuevo Congreso de Tamaulipas es morenista. Perdió el PAN. Vamos a ver qué pasa en las elecciones del próximo año en Tamaulipas. Todo depende de cómo se continúe la investigación que se lleva a García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. De que está atrás el macuspano, pero por supuesto, insisto, en Morena no se mueve una hoja de papel si no es por instrucciones de su dueño.
Punto. Catrachita García, un saludo. Elisa Carson, estoy escuchando este video pasmada, pero quería algo escuchar de lo que hemos ido presintiendo. Elisa, sí. Y lo hemos dicho desde el 7 de junio. Se habla de que el narco estuvo influenciado en las elecciones. Queríamos no creerlo. Deseábamos no creerlo por el bienestar de nuestro México. Punto. Nadie queríamos escuchar la verdad tan cruel como nos contó Silvano Aureoles, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué nos espera para el 24? Esa es ahora mi real preocupación. ¿Se logra la anulación o no de las elecciones en Michoacán? En Sinaloa no hicieron, ya se les pasó el tiempo. Si se logra la anulación, va a haber problemas en Michoacán serios. Punto. Recuerden, alguien lo sacaron de la candidatura a ser gobernador por Guerrero y amenazó de muerte al consejero presidente del INE. Ya sabemos dónde vives, cabroncito. Eso hubiera pasado con Peña, con Calderón, con Fox. Y este pinche macuspano se hubiera parado de pestañas. Pero, ¿cómo que? A ver, cabroncito, ya sabemos dónde vives. Fueron las palabras sexuales de un violador. Y no dijo nada. Bueno, sí dijo. ¡Ya, chole! Ya, chole. Porque le decían que Macedonio, Salgado Macedonio, era un violador. Y utilizando la envergadura de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y de nuestro Palacio Nacional, y utilizando la máxima tribuna, lo único que se le ocurrió decir a un pendejo, ya chole. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que Guerrero y Michoacán, el INE quitó las candidaturas porque no presentaron los gastos de campaña. Nada más por eso. Porque lo indica la ley. Nada más hay que ver que el pinche macuspano, la ley le vale madres. Pegó de brincos, pataleó y el INE se mantuvo. Y el Tribunal Federal Electoral se mantuvo. Le quitó la candidatura a esos dos güeyes. ¿Qué va a pasar en el Tribunal, primero estatal, electoral, y después en el Tribunal Federal Electoral? Se anula la elección en Michoacán. ¿Cómo se va a poner el pinche macuspano? Ahora hay que tenerle miedo. Ya no es cosa de que digamos, es que está loco, es que no le sube el agua al tinaco, es que tiene un pinche coeficiente intelectual de menos 50. No. Ya no sabemos. Y por ejemplo, amigos y amigas, sigue tirándola a la clase media. Le sigue. Lo último, que la clase media llevó a Hitler, a Mussolini, a Pinochet al poder. ¿Qué aberración de cabrón? ¿Qué aberración? Compararnos a la clase media. Ya no me interesa que nos haya comparado con los alemanes, con los chilenos, con los italianos en las diferentes épocas. En el
33, 34, 35 con Hitler, por esas mismas fechas con Mussolini, y en los 70, finales de los 70, principios de los 80 con Pinochet. Y no habla de Vidal en Argentina. Quizás porque sea muy su amigo el pendejo Fernández, que nos dice que nuestra raza es una mala mezcla. Porque somos indios con españoles. Y ellos son europeos, pendejo. Por eso a lo mejor no habló de Vidal. Que la clase media argentina haya puesto a Vidal, ¿no? Es un desequilibrado que no sabemos qué es lo que puede hacer. Si el Tribunal Federal Electoral le tumba las elecciones en Michoacán, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y el temor más grande que debemos de tener en México, ¿qué va a pasar en las elecciones presidenciales del 2024? ¿Quién va a designar al sucesor de este pendejo o quién va a ratificar a este pendejo para el siguiente periodo presidencial? ¿El Chapo? ¿El Chapito? ¿Ovidio? ¿Quién? ¿Quién? ¿En manos de quién? No. Jorge Alejandro Reyes, un saludo. Tanque Frena, un saludo. Mi buen Tanque, un favorzote. Te lo comentábamos, ya compartimos con 27 o 28 grupos de Frena. Si nos hace el favor de compartirlo con los tuyos. Latif Vitar Andrade, un saludo. Luisa Iliana Torres, buenas tardes, Lick. Muchas gracias, Luisita. Cheli Valenzuela, un saludo. El médico de cabecera de GB Radio y Radio Tepozotlán, el doctor Hernández, un saludo. Está en chino, en serio. Mil disculpas porque se haya tardado tanto el video. Lo quise pasar íntegro. Que nos demos cuenta de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo ahorita en México. Y para ello, me voy a permitir leer textualmente, ojalá y no se nos vaya la luz, porque el miércoles dije, voy a leerlo textualmente, lo que había escrito Grosso, y en ese momento casualmente nos fue la luz. Dice, Aureoles acusa a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado de recibir una dádiva de 1.200 millones de pesos por la línea 12 del metro. Sigue Silvano Aureoles dándole con todo. Con todo. Dice, sin presentar pruebas, Silvano Aureoles dijo que tiene información de la transferencia de ese dinero por parte de Marcelo Ebrard y Mario Delgado durante su gestión en el gobierno de la Ciudad de México a bancos europeos. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, aseguró que Marcelo Ebrard y Mario Delgado realizaron una transferencia de 1.200 millones a bancos europeos de los recursos para la construcción de la línea 12 del metro. Sin presentar pruebas, dijo que tiene información de esa transferencia de dinero por parte del canciller Ebrard y del diputado Mario Delgado, durante su gestión en el gobierno de la Ciudad de México, el primero como jefe de gobierno y el segundo como secretario de Finanzas. En entrevista con Carmen Aristegui aseveró que será el presidente de Morena, Mario Delgado, quien irá a la cárcel por lo que hizo con la línea 12 del metro y no él. Cuestionado sobre las pruebas para sostener sus dichos, el gobernador michoacano dijo que se reservaba la fuente de información. Dice, la línea 12 ha sido un fraude y ha costado tantas vidas humanas y además les dieron, como dice el presidente, un moche y les transfirieron a ese dinero a bancos europeos, 1.200 millones para esos personajes, para Mario Delgado y demás compinches. Cuestionado sobre quiénes son los demás, el gobernador de Michoacán señaló a Ebrard y prometió presentar la información. Ya te trataré la información a ti para que veamos cómo están las cosas, dijo a Carmen Aristegui. Sin pruebas sobre la narcoelección, por otra parte, el gobernador michoacán admitió que no tiene pruebas sobre la presunta participación del crimen organizado para favorecer a Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena en la elección del pasado 6 de junio
En respuesta al presidente, quien en conferencia mañanera le pidió, en caso de tener pruebas, formular una denuncia, el gobernador periodista se limitó a responder que él solo está haciendo uso de la denuncia pública, que es, dijo, otro instrumento que tenemos al alcance. Y volvemos, ¿no? Le está pegando duro Silvano Aureoles a Morena, a Ebrard, a Delgado y al Macuspano. Ojalá tenga los elementos. Creería que un político de tantos años en el medio no se aventaría a decir las cosas si no tuviera pruebas contundentes que sustenten su dicho. Porque si lo dijo nada más por abrir el hocico, le va a costar y le va a costar caro. En vía de mientras, una desacreditación total del pueblo de México. Ahora, que en una casilla hayan 500 votos a favor de Morena y 0 para los demás partidos, no suena normal. Diría yo, ¿no? A mí sí me tiene altamente preocupado. Ojalá y me equivoque. Ojalá y no sea cierto que el narco está metido en las elecciones de nuestro país. Porque si está metido el narco, ya nos jodimos todos. Vamos a ver este video de Pedro Ferriz, que habla de situaciones semejantes a esta. Vamos a verlo. Estoy con mi querido hijo Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo, don Pedro Ferriz Híjar. Don Pedro. Me da un enorme gusto. Voy por la Sí debemos de ir subiendo el escalafón, ¿no? Porque yo me quedé en Pedrito todavía. Bueno, yo me quedé en Pedrito muchos años, o sea que no te preocupes ni... Creo que deberíamos ir subiendo. Ni así te acongojes. Como los obispos. Oye, ahorita estaba escuchando la conferencia mañanera, como todos los días del presidente. Otra vez, primero se va con esta nueva sección que se iba a estrenar la próxima semana, de quién es quién en las mentiras. Esta es la nueva sección que pretende inaugurar, que parece ser que la va a llevar Genaro Villamil. Entonces eso, de entrada ahí ya es de risa. Que era la tesis que manejaba hace unos minutos Adriana Brandt con las fake news, ¿no? Con las fake news. Entonces el presidente quiere poner esta nueva sección en la conferencia mañanera, que ya se ha convertido en un espectáculo completo, pues un programa de revista en donde se va a tocar el tema de quién es quién en las noticias. Así lo decía el día de ayer, así la presentaba esta nueva sección. Yo les adelanto que vamos a tener un día, tampoco toda la conferencia, pero vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana, así como quién es quién en los precios de los lunes. Vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana para combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, o sea, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar Así dice que los van a estar exponiendo y no se aguantó más, y el día de hoy saca ya su primer quién es quién en las mentiras, porque hubo un artículo que publica, si mal no recuerdo, Raimundo Riva Palacios, en donde dice que el gobierno federal espía a los periodistas y nombra a algunos periodistas, entre ellos, por supuesto, pues, no te sientas mal, también te espían a ti, nombra a algunos periodistas que son espiados por parte del gobierno de México. Entonces hoy el presidente dice, ¿cómo creen que los vamos a espiar? Si ya sabemos que están en contra de nosotros, no hay necesidad de espiarlos porque son predecibles. Dice, yo no leo a nivel personal, el presidente dice, estas columnas hace 2 años porque no tiene sentido estar pensando
en que los tenemos que espiar porque ya sabemos qué van a decir. Entonces, ahí las constantes agresiones que tiene el presidente en contra del periodismo, pues son francamente lamentables, ¿no? Ahora, de que se reportó que se está volviendo a utilizar, ¿te acuerdas de este sistema Pegasus que compró Enrique Peña Nieto justamente para espiar dispositivos móviles, etcétera? Fue todo un escándalo. Con Miguel Ángel Osorio Chong y con Tomás Herón de Lucio. Exacto. Entonces, ya se está reportando que se está volviendo a utilizar esto, y para presentar el quién es quién de las noticias, pues tendrán que estar de stalkers con todas las columnas y todos los editorialistas y todos los periodistas y cómo se comunican, inclusive entre nosotros mismos, para saber y formar nuestras propias. Este sistema Pegasus es, en primer lugar, es carísimo. Y estoy absolutamente seguro que no quedó inutilizado después de la administración del presidente. No, el presidente dice que desaparece el CISEN, pero de todos modos, pues el presidente sabe perfectamente bien que tiene métodos de espionaje en contra de los periodistas y más en contra de los periodistas que no hablan bien de él, que son la enorme mayoría. Ahora, no se queda ahí el presidente. Hoy nuevamente le pega a la clase media. Yo no entiendo por qué esta necesidad del presidente de pegarle todos los días. Y ve nada más lo que dice, porque te vas a quedar francamente asombrado, y esto es una transcripción exacta. Dice, la clase media se cree sabionda, resulta que les juegan el dedo con la boca, los oligarcas los manipulan y se sienten fifís. Ahora, ¿qué se necesita para ser fifí, no? Dice el presidente que el fifí es un junior de la oligarquía y se requieren más de $500 millones de fortuna. Mira, ya estaba bien preocupadísimo porque ya no soy fifí. Ya no tengo ya no diste el nivel. Ya no di el nivel, man. Ahora, ahí no se queda. Dice, esto está padrísima la que dice el presidente que la clase media es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque fueron estas clases medias, y así lo dijo, que permitieron el desarrollo de Adolf Hitler, que ayudaron y respaldaron a Pinochet y que también ayudaron y respaldaron a Victoriano Huerta. Dice, no es cualquier cosa. La clase media es una clase media peligrosa porque culpa ahora al neoliberalismo y, en pocas palabras, estos clasemedieros se sienten nuevos ricos y, sobre todo, esto dice que me llamó mucho la atención. Dice, no ven la mañanera. Dicen que quieren informarse, pero ¿cómo se van a informar si no ven la mañanera y lo único que hacen es escuchar a periodistas como los que aquí les hablan? Esta labor de división en la sociedad es fuertísimo. Pero aparte es una estrategia, ¿eh? Está, digamos, dentro de la lógica del populismo, está perfectamente orientado para que esto sea así. Sí, pero aparte, esta confrontación, imagínate lo que ahora va a pasar con la gente que ve la mañanera, a decir del presidente, que es no la clase media ni la clase alta, porque son los oligarcas y los que les dan a tole con el dedo a los clase media, las clases bajas, cuando salga alguien, y vamos a regresar a esta época de la revolución, ¿te acuerdas? Cuando salías tú vestido como Catrín, ¿no? Los famosos Catrines, y acababas en paredones de fusilamiento, nada más por tener un estatus mayor a lo que los revolucionarios consideraban privilegiado. Entonces, creo que es mucho más peligroso esto que estamos viviendo en un México que está, no solo eso, sustentado económicamente por la clase media. Sí, la clase media es la que trabaja, es la que contribuye, es la que le da, pues, el sostén a la gran mayoría de los empleos en México. Es pues esta clase media que tiene una empresita micro, pequeña. 3, 4 empleados, que es la mayoría de los contribuyentes que tiene el SAT. La clase media, efectivamente, para Andrés Manuel López Obrador es peligrosa, porque es una clase media, y lo sabe, y por eso lo dice, y compara a Hitler, a Pinochet, a Huerta, nombres que son importantes cuando los mencionas, apoyados, a decir del presidente, por una clase media. Pero el presidente ve en la clase media una amenaza, porque esta clase media estudió, tiene un grado de licenciatura, como bien lo dice, tiene un grado de maestría o doctorado, entiende los conocimientos básicos de derecho, de economía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el presidente y sale con sus cifras alegres, ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, por ponerte un ejemplo, decía
próximo gobernador del Banco de México, decía que México va a crecer un 6.5% este año. Sí. Entonces, cuando vemos las estadísticas y cuando vemos los análisis económicos y, por supuesto, las opiniones de muchos economistas de gran renombre, vemos que no es posible. Esas cosas no mientan. No es un asunto que él vaya a ver qué pasa. No son predecibles, son calculables. Sí. Y entonces esto lo entiende la clase media, pero cuando te vas a las clases bajas, que no tienen esos estudios, que tienen una primaria trunca, que no saben escribir, pero que sí entienden el discurso de la división, del resentimiento, del odio, ¿por qué yo no tengo y él sí? Entonces ahí comienza la división y la base política del presidente. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la consulta en contra de los expresidentes? Si me permites este comentario de colofón. ¿Se va a hacer la consulta? Seguramente sí. De ahí a que se vaya a hacer algo en contra de los expresidentes, yo no creo que se vaya a hacer, porque en ese momento Andrés Manuel López Obrador sentaría un precedente de que, como te lo he dicho, el próximo es él. Pero la consulta y el capital político a esa base que no entiende, que no ve, que no estudia, que no nada, en ese momento es en donde él absorbe estas fichitas de capital político y de votos. Sí, y fíjate que hay una de dos: o se pega un tiro en el pie al sacar este juicio a los expresidentes, por un lado, o no tiene planes para dejar la presidencia. Sí, o se quiere eternizar y no tiene problemas de claro, de que vaya a ser el próximo, ¿no? Sí, ese sería realmente el asunto a discutir, y por supuesto que el presidente se está dando cuenta que después de las elecciones, de donde no hubo el apoyo para él y para su cuarta transformación, fue justamente en esa clase media, que es la clase pensante, que no ahora y aquí, sino en la historia de los pueblos, los que han levantado los movimientos, que han tirado a regímenes que van en contra de la población pensante. Claro. Pues es justamente la clase. Y es esa clase media que lee el periódico, es esa clase media que lee las editoriales, que se informa, que tiene opinión pública, que ve los noticieros, que tiene opinión pública. Las clases bajas no lo ven, no lo leen, no les molesta. Pues gracias, querido hijo. Pues así están las cosas y el presidente sigue con esta estrategia. Yo pensé, después de varios días de récord que tiene hablando de la clase media, pues que hoy la iba a hacer de lado. Desde la semana pasada. Sí. Bueno, pues todos los días. Ahora, el hombre tiene un sistema, y le jala. Pues sí, eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. Hoy el presidente López Obrador inauguró una nueva sección en su mañanera, en donde él va a decir qué es verdad y qué es mentira. Imagínese usted a un presidente de un país que va a ser el evaluador de la prensa. El pedazo de rasgo autoritario, el pedazo de brochazo dictatorial que es un presidente que dice qué es verdad y qué es mentira en la prensa. Porque claro, cualquier crítica a él, aunque esté documentada, pues va a decir que es mentira. Pues dijo que es mentira las 23 casas de Bartlett y ahí están los documentos y las escrituras. Dijo que es mentira que había corrupción de su hermano cuando lo agarraron recibiendo fajos de billetes en efectivo. Dijo que eran aportaciones, ¿no? Pues sí, claro, es su versión de la realidad. Y lo que me sorprende pues es que hay periodistas, los que están entregados a López Obrador, que dicen qué bien que vaya el presidente a este asunto. Ahora, ya sabemos de qué se va a tratar con este caballero, ya sabemos cómo es el presidente, y entonces hoy presentó la primera plana del Universal. Me detengo aquí un segundo, porque la primera plana del Universal denuncia que el gobierno de López Obrador, en vez de estar utilizando sus instrumentos de espionaje para perseguir a los criminales, lo está haciendo para espiar a periodistas, con el objetivo de amedrentarlos, de callarlos y de presionarlos. Y pues ya se imaginará quién encabeza la lista, ¿no? De los que López Obrador está espiando. Esto parte de una columna que publica en El Universal Javier Tejado, que es abogado de Televisa y que es a la vez columnista del Universal. La retoma Raimundo Riva Palacio, periodista, en su columna del Financiero. Y a partir de ahí
da un seguimiento hoy en su primera plana el periódico El Universal. Entonces irán varios días en donde se ha ido hablando de que habría este espionaje del gobierno de López Obrador contra los periodistas. Y usted sabe que para López Obrador, pues es más peligroso un periodista que un narcotraficante. Con los narcotraficantes se lleva requete bien. Abrazos, no balazos. Ya quisiera cualquier periodista crítico mexicano recibir el deferente trato que le da el presidente López Obrador a los criminales. Al Chapo Guzmán, ¿cómo se refiere a él? No, hombre, con todo cariño, suelta a su hijo, saluda a su mamá, el señor Guzmán. No, pero no sea usted periodista crítico porque le avienta los insultos a la... Bueno, ya sabe, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el presidente López Obrador? Que no es cierto. Que no es cierto que su gobierno espíe, que porque ellos sí tienen principios. Escúchelo. Espionaje a periodistas es para amedrentarlos. Falso. Nada más que va a ser cliente el Universal de la sección. ¿A quién supuestamente se le investiga, se le espía? Pues a casi todos, de acuerdo a la nota, porque todos están en contra nuestra. Lore de Mola, ¿quiénes son? Edgar de Mauleón. Bueno, ahí tiene usted lo que está diciendo el presidente López Obrador, que por cierto, no es ajeno. O sea, a mí me tocó en el sexenio de Peña Nieto que el régimen de Peña Nieto me espiara. Le tocó también, me acuerdo, a Juan Pardinas, que estaba al frente del IMCO y hoy es el director de Reforma. Le tocó a Alexandra Zapata, que estaba también en el IMCO. Le tocó a Mario Patrón, que estaba en el Centro de Derechos Humanos Miguel Austin Pro y ahora está de rector universitario. Le tocó a varios activistas en favor de los derechos humanos y demás. ¿Por qué? Porque eso fue en tiempos de Peña Nieto, el famoso Pegasus. Te mandabas mensajes a tu celular para que tú le dieras clic y entonces tu celular quedaba infectado y ellos tenían una especie de reproducción de tu celular. Todo lo que tú escribieras, todo lo que tú mandaras, correos, mensajes, fotografías, todo lo tenían ellos. Ese era el famoso Pegasus. ¿A mí por qué me lo habían hecho? Según este reportaje, que por cierto salió en la primera plana en New York Times, en tiempos de Peña Nieto, para que luego no ande diciendo López Obrador que, ay, ahora resulta que solo ahorita son críticos. En tiempos de Peña Nieto, a mí me tocó por el tema de que revelé la matanza extrajudicial de Tanuato, Michoacán, en donde la Policía Federal ejecutó gente. Ejecutaron gente, no fue un enfrentamiento. Ellos dijeron que había sido un enfrentamiento, yo revelé que no. Espiado. ¿No? Entre muchos otros temitas que tenían en el sexenio pasado conmigo. A Pardinas y Alexandra Zapata los agarraron por el tema de la 3 de 3. A Mario Patrón por lo de Ayotzinapa. Entonces, pues cuando tú tenías algo contra él, pum, de inmediatamente espiado. Sexenio pasado. Entonces, pues usted me dice, oye, Loret, ¿tú crees que? Pues no, obviamente. Y ya me han llegado pues, cantidad de comentarios, documentos. Oye, pues si andan, entonces, pues órale, busquen bien, búsquenle bien. No van a encontrar nada. Lo que sí es que pues lo que quieren es saber las investigaciones que estamos haciendo. Quieren otra vez enterarse antes de lo de Pío. Quieren saber con anticipación lo de Clara Luz y otros que hemos sacado que de pronto hemos sabido que supieron antes, ¿no? Bueno, lo de Pío el presidente lo confesó, que él sabía 5 días antes de que nosotros lo sacáramos y por eso reveló los videos de las maletas de Lozoya para tratar de apagar el escándalo de Pío y bueno, pues no le salió. Lo de Pío es pues una mancha en la frente del intento de este gobierno por tratar de convencer a la gente que está combatiendo a la corrupción. Entonces el presidente dijo que los viernes podría presentar quién es quién en las mentiras de los medios y que si alguien quiere va a tener derecho de réplica. Luego aseguró que lo que no hace es estigmatizar. Así fue cuestionado por el reportero Antonio Teixeira de Telemundo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? Si ya sabemos que están en contra de nosotros. Les digo algo con toda franqueza. No leo
una columna de estos señores, porque no hace falta. No leo una columna de estos señores desde hace 2 años. ¿Para qué voy a leer una columna? Si es un lugar común, entonces no tiene ningún sentido. Y así habló de la estigmatización. Usted adelantó hace tiempo su compromiso a no estigmatizar el trabajo periodístico. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos, y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así? No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Ajá. No se persigue a nadie. Ajá. Que no se censura a nadie. Ajá. Ya ahí, ya, cuéntele 2 mentiras, ¿no? Vamos a empezar el contador. Spin, la consultora Spin ha contabilizado más de 40,000 datos falsos o no corroborables en las mañaneras. Es un presidente adicto a mentir. ¿Con qué cara va a estar diciendo quién miente y quién no miente en la prensa? Me he dado cuenta que en esta administración, Charlie, ser sobrino o sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador en tiempos de la llamada 4T es un muy buen negocio. Y esto lo documenta el portal MX, que nos cuenta que 5 de ellos han visto florecer sus carteras, sus carreras, mientras su tío despacha en Palacio Nacional. ¿Dónde está eso? Te cuento, mi Charlie, nada más algunos casos. Escuchen. La sobrina del presidente López Obrador, Luisa Obrador Garrido Cuesta, trabajaba antes en Banco Azteca. De pronto llega su tío al gobierno y ahora es jefa de la unidad de delegaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y percibe un sueldo mensual de 150,000 pesos. Otro caso, otro sobrino del presidente, Sergio Alberto Cigales Obrador, logró que el ministro Arturo Saldívar lo nombrara juez y tiene un sueldo mensual superior a los 100,000 pesos. O sea, ahí nomás para que vayas bien. ¿Quieres otro, Charlie? Tenemos más. Porque también José Braña Mojica, pues se perfila para ser presidente del Consejo de Tamaulipas y ahorita ya tiene amarrada una diputación local en Ciudad Victoria. Úrsula Patricia Salazar, otra de las sobrinas del presidente, hija de una prima de él, tiene un lugar asegurado igual en el mismo estado, en la Cámara. Ahí también se va a colocar como diputada local electa en Tamaulipas. Pero tengo más. Manuela del Carmen Obrador Narváez, sobrina también del presidente, es diputada federal reelecta por el Distrito Primero de Palenque. Lo que me gusta es que el presidente decía que no iba a existir nepotismo, que esto no se iba a dar. Pero espera, Charlie, porque ahí no termina todo. Igual no es nepotismo, duende, es apoyo familiar, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar? Solidaridad, fraternidad familiar, solidaridad familiar. Sí, tienes razón, así como cuando Pío, pues... A ver, exactamente, ¿cómo le haría? ¿Cómo lo diría? Ya se comentó esto, o sea, no es nuevo. Igual que con Pío, no era corrupción, fueron aportaciones voluntarias. ¿Y esto no es nepotismo? No, meramente es un homenaje al lazo sanguíneo. O sea, es enaltecer el árbol genealógico de un ciudadano, ¿no? Qué bonito. No, es que, de verdad, pero espera, Charlie, porque si crees que nada más terminó en familiares el asunto, no, aguántame tantito, porque ahora resulta que un guarura, o más bien ex guarura
del presidente López Obrador también fue beneficiado de estar con él. Alejandro Antonio Calderón llegó a la presidencia de la República, pues, como subdirector en la coordinación de política y gobierno. En pocas palabras, tenía que asistir al presidente, o sea, era su guarura. Bueno, pues hoy es titular de la Unidad de Coordinación de Abastecimiento de Medicamentos y Equipo Médico en el INSABI. O sea, ahora él abastece para el INSABI. No abastece nada, ¿no? No hay abasto de medicinas. Bueno, buen punto, sí, lo que sea que se llame abastecer en el INSABI. No, pero bueno, en poco tiempo dentro del gobierno federal y sin ningún otro ingreso reportado, este exguarura de López Obrador ya se hizo de una casa millonaria. De acuerdo con su última declaración patrimonial... Las casas son... Esos de la 4T, lo de las casas le gusta, ¿no? Eso es lo suyo, o sea, los bienes raíces de la 4T están a la alza, Charlie. Resulta que se compró un departamento de 7,500,000 pesos... Y esto lo adquirió 8 días después de haber comprado otra casa por 6,800,000, Charlie. O sea, nada más para que veas de qué lado masca la iguana, mi Charlie. Si tú estás de parte del gobierno y te le pegas al presidente, vas a salir beneficiado. Aplicando no la política de austeridad, no eso que dice todos los días el presidente, sino más bien la vieja frase de la abuela Dondinea de ya no quiero que me den, nomás pónganme donde hay. No, a ver, mi Charlie. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.